Muy buena familia de La Teja, nos encontramos hoy con el candidato presidencial del partido Frente Amplio, don Ariel Robles. Muy buenos días, don Ariel, ¿cómo le va? Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo, Rocío, y a todas las personas que siguen a La Teja desde hace muchos años. Vamos a conversar de temas de actualidad que nos interesan a todos los costarricenses y también sobre sus propuestas como candidato presidencial. Vamos a ver, en un hecho bastante reciente, el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Creo que es un tema que toma a muchos por sorpresa. ¿Piensa usted, don Ariel, que el resultado esta vez podría ser diferente al anterior en la votación que se dio el 22 de septiembre para levantarle la inmunidad al presidente? Bueno, yo creo que ahora sí es cierto que la Asamblea Legislativa, especialmente aquellos diputados y diputadas que le pusieron una corona de oro, digamos, a don Rodrigo Chávez para que pudiese disfrutar de su inmunidad y no enfrentar una investigación por un caso de corrupción. Creo que es una oportunidad para ver si realmente esos diputados no votaron en ese momento el levantamiento de esa inmunidad porque habían argumentos que no le convencían o simplemente son diputados y diputadas que lo que quieren es resguardar los intereses del presidente, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que ante esta investigación solicitada por el Tribunal Supremo de Elecciones y que tiene que ver con el tema de beligerancia política, uno pensaría que ahora sí, vamos a ver si los diputados es no, nosotros no queremos que no se toque a Rodrigo Chávez porque es nuestro protegido, una red de cuidado que funcione dentro de la Asamblea Legislativa, o realmente en esta ocasión existen los argumentos y realmente dicen, bueno, vamos a votarla. Entonces creo que podría dar la oportunidad para un resultado diferente. Y aunque aún no conocemos el caso como tal, sí es una oportunidad para poder revisar, ¿verdad?, el tema de beligerancia política, que es un tema de enorme cuestionamiento en Costa Rica, especialmente ante un ejecutivo que ha decidido prácticamente rozar, digamos, todos los límites que tengan establecidos las regulaciones electorales y las prohibiciones que el ejecutivo debería tener para meterse en una campaña electoral. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Lo que uno esperaría es que el resultado sea diferente, pero sí va a quedar en evidencia aquellas personas que simplemente votarán en contra de todas las solicitudes de levantamiento de inmunidad contra el presidente Chávez por sus vínculos y cercanías. Esta ha sido una semana un poco atípica, por decirlo así, con escándalos en la Asamblea Legislativa. Vimos el caso de Fabricio Alvarado, de las dos denuncias de abuso sexual que está enfrentando, y vimos también que una de las víctimas dio la cara, ¿verdad? Por decirlo así, quiso decir que ella es la persona afectada. Eh, Se ha dado un debate entre lo que debería de hacer Fabricio Alvarado. Varios diputados dijeron incluso que debería renunciar a la curul, otros que al menos a la inmunidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Vamos a ver, primero lo que creo es cuando uno lee la nota completa sobre este caso, realmente es espeluznante, ¿verdad? Es una cosa de gravedad que uno siente un pesar enorme, ¿verdad? Con que este tipo de situaciones estén pasando en la sociedad costarricense y uno no pensaría que se pueda llegar a tal cosa. Es decir, que una persona de 32 años en ese momento abuse sexualmente de una niña de 13 años, que en palabras de ella misma, ella dice que ella ni siquiera, digamos, aparentaba la edad que tenía. Parecía de menor edad, parecía que tenía 11 años. O sea, pónganse en todos y todas a pensar en las familias nuestras, en la chica de 11 años en la casa, la niña de 11 años en la casa. A esa niña fue la que en apariencia abusó sexualmente Fabricio Alvarado, en términos que yo no voy a ponerme a hablar de esos, pero que cuando uno narra y lee eso en todos los términos más obscenos y desgarradores que usted pueda pensar. Ante eso lo mínimo es decencia, ¿verdad? A mí me parece indefendible, ¿verdad? Me parece que don Fabricio, que es la segunda, ella dice que ha denunciado esto porque vio el caso de otra muchacha asesora en la Asamblea Legislativa, que resulta que denunció un caso también de acoso o abuso sexual y a Fabricio Alvarado, y resulta que esta muchacha dice, bueno, vio la noticia y eso la motivó a denunciar. Yo creo que hoy por hoy ella ha denunciado, ha dicho que no lo hizo por muchos años por vergüenza, hija de pastores de la iglesia en la que Fabricio participaba. Entonces uno se pone a pensar, imagínense ustedes si esto lo hacía con una hija de un pastor,
¿verdad? Ahora imagínense en el resto de muchachas en la iglesia, digamos, el riesgo que recorrían. Y si habrán más casos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero muy posiblemente cuando este tipo de comportamientos han existido a lo largo de una vida, tienen un comportamiento sistemático. Estas personas con estas prácticas son depredadores sexuales y no se detienen, ¿verdad? Muy posiblemente van a salir más casos en esa misma línea. Y realmente lo que uno pensaría ante eso es que por decencia, por vergüenza, la vergüenza la debería tener Fabricio Alvarado. Esta muchacha decía que a ella le dio vergüenza por muchos años denunciar esto, hasta que en la campaña del 2018 vio fotos de Fabricio por todo lado y que entonces revivió todos sus traumas y tuvo que ir a hablarlo con una psicóloga. Realmente uno pensaría, más allá de la política, que Fabricio definitivamente debería dejar su curul, pero debería dejar también pues, la candidatura a lo que sea, y debería enfrentar los cargos, dedicarse a enfrentar los cargos por los que está siendo acusado. Y en este tipo de casos, la inversión de la carga de la prueba, eso quiere decir, usted no demuestra que alguien es culpable en este tipo de casos, sino que es inocente. Fabricio le corresponde demostrar que es inocente, y en tanto no existe inocencia, yo prefiero creerle a la víctima, ¿verdad? Y en este caso en particular creo que don Fabricio debería apartarse del escenario político, lo mínimo, por dar muestras de algún tipo de que quiere realmente que se esclarezca la situación. Lo mínimo sería renunciar a su inmunidad, lo mínimo. Pero alguien como él no debería ser ejemplo de política. En la votación del levantamiento de la inmunidad de don Rodrigo Chávez el 22 de septiembre pasado, Fabricio Alvarado y todos los diputados de Nueva República votaron en contra de levantarle la inmunidad. ¿Piensa usted que quizás estaban pensando que podría llegar a darse este momento en el que quizás se analice la posibilidad de que también la Corte pida levantamiento de inmunidad para él y habrían llegado a algún acuerdo con los oficialistas? No sería de extrañar. Vamos a ver, yo creo que hoy en la política, la indecencia de la que somos parte y en la que usted ve en todos los escenarios, es decir, en una misma semana, Fabricio Alvarado sale acusado por un caso de violencia sexual, de abuso sexual. El diputado Barrantes sale señalado porque se fue y se pasó de copas y terminó chocando un carro y armando un pleito. La diputada Acuña sale a decir que le robaron algo y aparentemente no se sabe si se lo robaron o no se lo robaron, ¿verdad? Es de gobierno también. Es decir, la política está cayendo en los términos de la indecencia, ¿verdad? Y no sería nada de extrañar de que en medio de ese arroz con mango de indecencia que estamos viviendo, canjeen intereses políticos unos por otros. Vamos a tener la oportunidad de eso, si se llega a dar, de ver si el oficialismo va a respaldar que se le mantenga la inmunidad política a Fabricio, bajo la misma lógica de que lo mismo que dijo Ortega en Nicaragua cuando fue acusado por una de sus hijas de abuso sexual, ¿verdad? Que era persecución política, es exactamente lo mismo que está diciendo Fabricio Alvarado ahorita. Persecución política, no, persecución política no. Sí, eso no tiene que ver ni siquiera con política electoral, tiene que ver con decencia y moral, ¿verdad? Mencionó usted al diputado oficialista Alexander Barrantes, ¿verdad? Y toda la situación que se ha dado por la pelea que tuvo en un parqueo después de chocar un carro. ¿Qué piensa usted sobre el tema? De ahí, increíble, ¿verdad? Increíble que el diputado Barrantes... hay una parte que me preocupa, el resto me parece una bajeza nada más, ¿verdad? Y que le resta prestigio a la importancia de ocupar un cargo público, ¿verdad? Y lo digo porque mi mamá era maestra, ¿verdad? Y mi mamá ni siquiera iba a algún lado y se tomaba una cerveza tranquila porque decía que aunque fuera en su tiempo libre, nunca dejaba de ser maestra y era un ejemplo para otras personas. Ser diputado también tiene esas implicaciones. Uno tiene que tener mucho cuidado en no excederse en cosas, ¿verdad? Entonces ya me parece una vergüenza, pero también me parece preocupante. Es decir, me parece preocupante que un diputado de gobierno como Alexander Barrantes tenga frenado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para poder resolver el problema del sector arrocero. Los arroceros se vienen desde sus casas en las zonas rurales, duermen frente a la Asamblea Legislativa. Mientras ellos están durmiendo en la Asamblea Legislativa, un representante popular, como es el diputado Alexander Barrantes, se va a pegarse una fiesta a la misma hora, a pegarse una fiesta y a pelearse en un parqueo. Y lo que es preocupante es que venga un empresario, ¿verdad? Saque $1,000 en efectivo,
le dé 800 al que le golpeó el carro para mediar, ¿verdad?, el arreglo, y que además no llamen al tráfico, porque evidentemente si a don Alexander le hacen una alcoholemia, va a salir alterada, ¿verdad? Y eso tendría implicaciones. O sea, es increíble. Además, delante de 2 oficiales de la fuerza pública. O sea, yo no sé cuál ciudadano en Costa Rica puede hacer eso que hizo Alexander, y los policías que estaban ahí, los oficiales, no lo detienen. Es más, Alexander se fue en su carro manejando, cuando evidentemente estaba ebrio. Entonces, si don Alexander hubiese sido otra persona en Costa Rica, muy posiblemente lo hubieran detenido ahí y le dijeron, no, usted no puede manejar, tiene que venir otra persona, o llaman al tráfico para que le haga la colemia y lo detenga de una vez, ¿verdad? El tráfico nunca llegó, nunca lo llamaron, no se sabe, y realmente esto es sorprendente. ¿Y quién me dio ese pago? Un empresario que a Alexander le anda armando reuniones por todo lado. Por supuesto que en ese sentido había que ver si no es un tipo de dádiva para recibir beneficios que este empresario, lo que este empresario ha hecho, ¿no? Uh-huh. Don Ariel, ya volvió al plenario la votación del proyecto de las mociones 4x3, de jornadas 4x3. Volvió tal y como estaba, ¿verdad? Se votaron 2 mociones, una para hacer una vía ultra rápida, un tercer proyecto de ley. También se votó la moción para frenar la vía abreviada, pero bueno, al final sigue igual todo porque no se votaron a favor de esas mociones. ¿Qué piensa usted que va a pasar con este proyecto de ley de jornadas 4x3? Bueno, primero que es un fracaso, ¿verdad? Lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, y cómo todos estos intereses de características económicas, ¿verdad? Es decir, este proyecto beneficia al 3% de la población costarricense, menos del 3% de la población costarricense, porque el sector empresarial representa 3% de la población costarricense. El restante 97% somos todas las personas que vivimos del mundo del trabajo, ¿verdad? De ese 3%, este proyecto beneficia como al 0.5%, es decir, todavía más pequeñito, porque no es a todos los sectores empresariales, es un sector muy pequeñito, muy poderoso, eso sí, porque tiene fuerte influencia en la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros y nosotras, el resto de personas que venimos del sector trabajador, lo que estamos viendo es cómo ese proyecto, ¿verdad?, que beneficia solo a como al 0.5% del sector empresarial y el 0.5% del sector de Costa Rica, la población costarricense, se volvió la prioridad de Costa Rica. En medio de la inseguridad que vivimos todas las personas, en medio de la crisis de salud que vivimos todas las personas, en medio de los problemas de gentrificación que vivimos en las costas, en medio de muchísimos otros problemas, porque Costa Rica está enfrentando grandes problemas. Es falso que Costa Rica sea el paraíso de Rodrigo Chávez, eso es ficticio, eso solo se lo cree la fanaticada chavista. El resto de gente, todos sabemos, porque salimos a la calle, que estamos viviendo en un caos. Entonces, en medio de ese caos, ese sector empresarial, sí, logró que la mayoría de la Asamblea Legislativa, y ahí se abrazaron todos los que se supone que se pelean, pero bueno, yo siempre he dicho, cuando se trata de interés, cuando se trata de billetera, muchas veces hay unos que pasan agarrados todo el día y terminan durmiendo en la misma cama, ¿verdad? En este caso, en el escenario político. Y eso pasó, se alineó Liberación, se alineó La Unidad, se alineó Nueva República, se alineó Gobierno, ¿verdad? Y terminaron abrazados. Ah, bueno, y el PLP, es que son tan pocos que a veces se me olvidan. Entonces, y el PLP también se alineó, y entonces lograron los votos para esa vía rápida, que realmente es un fracaso porque nosotros tenemos crisis de diferentes índoles y no logramos atender esos temas por estar en la discusión eterna de las jornadas que pretenden quitarle, rebajarle los salarios a la gente, porque finalmente eso es lo que busca este tipo de jornada. Uh-huh. El oficialismo dice que la iniciativa de las jornadas 4x3 bajaría el desempleo. Ustedes en el Frente Amplio no lo creen así. Lo cierto es que según la última encuesta del INEC, 137,000 personas están sin trabajo. En un eventual gobierno suyo, tal vez de forma puntual, don Ariel, ¿qué acciones tomaría para reducir el desempleo? Sí, bueno, nosotros ya hemos dado luces de por dónde queremos ir. Desde la fracción del Frente Amplio, siendo 6 diputados, sin pegar gritos, sino utilizando la negociación como vía política, que ha sido la historia costarricense, y es algo que vamos a recuperar de gobierno. Es decir, central para nosotros va a ser el diálogo para lograr acuerdos, porque no se puede pensar que, mire, que yo golpeando la mesa y pegando gritos logro algo. Este gobierno no logra absolutamente nada, a pesar de que pasó gritando todos los años. La política costarricense se construye hablando, teniendo desacuerdos, pero hablando. Y así nosotros en la Asamblea Legislativa logramos aprobar que a las MIPYMES se les redujeran los impuestos para fortalecer la posibilidad
de que gestionaran por más tiempo y que sobrevivan a ese límite de tiempo. Hay estudios que dicen que una MIPYMES, digamos, para saber si va a estar establecida o no, tiene que vivir de 3 años a 5 años para saber que si ya se estabilizó y ya está consolidada como para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, basándonos en esos estudios, nosotros reestructuramos desde la Asamblea Legislativa con una propuesta de Frente Amplio los impuestos que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas. También reestructuramos el impuesto de trabajadores independientes, ¿verdad? Nosotros creemos que eso es una posibilidad para que estos sectores se fortalezcan, sobrevivan los 5 años y generen empleabilidad, y creemos que por ahí hay que seguir fortaleciendo a lo que hoy es, vamos a ver, más del 50% del mercado empresarial en Costa Rica viene de pequeñas y medianas empresas. Si nosotros logramos abrazar esos sectores para que puedan tener el capital semilla para la generación de trabajo, darle continuidad y fortalecimiento a lo que representan sus actividades económicas, creemos que hay una oportunidad importante para desarrollar y generar empleabilidad. Lo segundo que nosotros creemos es hay que intentar actividades de características de incidencia real para la estabilidad social que generen atracción de inversiones en Costa Rica. El método costarricense para atraer empresas que se vinieran a instalar en nuestro país era uno basado en la inversión en educación, en salud, seguridad. Si nosotros no invertimos en educación, en salud y seguridad, las empresas se van a ir de Costa Rica, y ese es el motivo por el que se van, no se van por salarios. Costa Rica siempre ha tenido un salario comparativamente más alto con el resto de Centroamérica. Siempre, desde hace años. Si usted revisaba hace 15 años Costa Rica, el salario mínimo era más alto de Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿por qué las empresas venían a Costa Rica? Venían a Costa Rica porque Costa Rica ofrecía trabajadores educados, capaces, con cualidades idóneas para hacer un buen trabajo, trabajadores saludables y además un escenario de estabilidad democrática y seguridad social. Actualmente perdimos esos pilares. Si no recuperamos esos pilares, no vamos a poder atraer inversiones en nuestro país para que generen empleo. Y finalmente también hemos impulsado vamos a seguir impulsando, y queremos hacer algo desde el gobierno, negociando también con los sectores empresariales, la necesidad de impulsar jornadas de 40 horas, porque las reducciones de jornada es de lógica, que generan mayores oportunidades laborales. Eso es lo que ha venido pasando en diferentes países. Nosotros tenemos esa iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa y queremos retomarla, porque si ustedes lo que hoy tienen en el escenario es un proyecto de jornadas, por ejemplo, como el que hablábamos de 12 horas sin pago de horas extra, eso lo que hace es reducir los turnos del trabajo. Más bien, si nosotros logramos reducir las jornadas, podemos establecer la oportunidad de que se abra otros turnos de trabajo y que generen empleo. Entonces, esa es una de las formas en las que consideramos que podemos impulsar las oportunidades laborales que la gente requiere. Uh-huh. Los costarricenses dicen que lo que más les preocupa en este momento es la inseguridad que se vive en Costa Rica. Según el último informe del OIJ, 671 homicidios en lo que llevamos del 2025. Y estamos viendo casos como, por ejemplo, el fin de semana, un cuerpo que apareció en Acerrí, mutilado, quemado, ¿verdad? Se dice que fue torturado. Está cambiando Costa Rica de una forma muy peligrosa. Para usted, ¿cuál ha sido el principal pecado que este gobierno ha cometido en materia de seguridad? Bueno, la negligencia que tiene este gobierno en materia de seguridad es sorprendente. Decisiones que parecieran sacadas de una película de terror, ¿verdad? En medio de la crisis de inseguridad que estábamos viviendo, se pusieron a improvisar con prácticas que, al final de cuentas, lo que nos han salido y nos han costado es carísimo, ¿verdad? Y voy a poner dos cosas que hicieron puntualmente. Sacaron a la Policía de Control de Drogas de nuestras aduanas y fronteras, ¿verdad? Sacaron a la Policía de Fronteras de las fronteras, sacaron a los cuerpos que tienen que trabajar en materia de capacitación y trabajo en costas, los alejaron del mar, ¿verdad? O sea, eso no tiene ningún sentido en términos de medidas de seguridad. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer cuando se llegue al gobierno es por lo menos hacer la inversión necesaria en seguridad, ¿verdad? Este gobierno no compró, Rocío y personas de La Teja que siguen este espacio, no compró ni siquiera una patrulla. Vayan a ver, ¿por qué creen ustedes que ustedes ven las patrullas de fuerza pública y lo que ven son un montón de patrullas en condiciones pésimas? Usted habla con los policías y los policías le dicen, ¿sabe? Tenemos que buscar nosotros una vaca, ¿verdad? Juntar plata para ver si podemos arreglar el carro de nuestros propios recursos, de salarios ya limitados. Tienen que ver cómo hacen para arreglar al carro de policía
cosas para poder salir a hacer una gira de trabajo. ¿Cómo nosotros, si este gobierno no compró ni una patrulla, cómo vamos a hacer para que salir a enfrentar, por ejemplo, en un narcotráfico que renueva su flota de carros cada minuto que puede? Es decir, estamos en condiciones paupérrimas. Lo primero que hay que hacer y que debemos retomar es la inversión real en seguridad, porque no puede estar nosotros no podemos tener a nuestros policías enfrentando en las calles con las limitaciones que hoy tienen en términos de equipos y salariales la gran crisis de seguridad que estamos viviendo. Lo otro es que creemos que hay que tocar la cabeza del crimen organizado, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, nosotros desde el Frente Amplio aprobamos una modificación en materia de crimen organizado para que pudiesen llevarse a cabo las investigaciones con mayor idoneidad, claridad, transparencia, pero quedamos cortos en algunas otras cosas y que tenemos que retomar. El lavado de dinero es la forma en que se legitima la plata que viene del narco. El narco va de la mano con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el negocio que se genera a través del tráfico internacional de drogas, de alguna forma tiene que legitimarse para que entre al Estado y pueda blanquearse, utilizarse y generar riqueza a partir de lo que ahí se ganó. Entonces, hay que tener claro que si nosotros seguimos enfocados solamente en ver cómo resolvemos el tema del narco y no atendemos la otra pata de esa mesa, que es importantísima, que es el lavado de dinero, esto nunca se va a quitar, ¿verdad? Y lo voy a poner en términos muy, muy claros para que la gente entienda lo que estoy diciendo. De aquellas personas que vieron las novelas de narconovelas que daban en este país, como El Señor de los Cielos, como la no sé qué, La Reina del Sur, ¿verdad? Si usted no agarra al Señor de los Cielos y no agarra a la Reina del Sur, va a seguir sangre en las calles, porque el Señor de los Cielos y la Reina del Sur, resulta que si mañana un muchacho de los que trabaja con ellos, un chico joven de 18 años, llega y lo matan, lo que hacen es ir a buscarse uno nuevo. Es como cambiar de arma, es como cambiar de carro. Eso es lo que hacen, van y buscan otro. Si nosotros no agarramos a esos grandes capos, y una de las formas de hacerlo es revisando cómo lavan la plata, va a ser absolutamente imposible que salgamos de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Hemos planteado iniciativas para retomar la discusión sobre capitales emergentes, el lavado de dinero, que nada más aparece una persona como testaferro y de un pronto a otro sale con un montón de plata para comprar carros, casas y repartir. Eso hay que revisarlo, hay que investigarlo, hay que profundizarlo y el Estado tiene que ser más eficiente para que pueda atender ese tipo de problemas. Y bueno, nosotros es algo que queremos hacer desde el gobierno, dar esa discusión en la necesidad urgente de que el lavado de dinero se frene. También tenemos una iniciativa presentada para el tema del sicariato. Ya existe la figura de sicariato en nuestra legislación. Lo que nosotros queremos hacer es poder tomar el sicariato como una cadena de crimen organizado. Hay muchachos que los contratan para esto. Entonces nosotros queremos poner dentro de la legislación la figura de ese acto delictivo en el cual, por ejemplo, se contratan sicarios o se ofrecen servicios de sicariato. Eso no está actualmente en nuestra legislación y queremos incluirlo porque nos parece que es importante atacar el sicariato como el crimen, como un crimen organizado, no solamente como el resultado de una actuación de una persona. El país también está viviendo una seria crisis educativa. El último informe de Estado de la Educación dejó de ver que, por ejemplo, hay estudiantes de 9º año de colegio, ¿verdad?, que tienen una capacidad para resolver problemas matemáticos y de comprensión de lectura de niños de escuela. Concretamente, ¿cuáles acciones haría usted en un eventual gobierno para mejorar la situación educativa del país? Sí, bueno, el Estado de la Educación nos presenta un escenario grave, ¿verdad? Pero también nos presenta en su capítulo 4, si no me falla la memoria, una serie de soluciones. No hay que ponerse a inventar el agua tibia. Cualquier candidato responsable debería primero leerse el Estado de la Educación y finalmente retomar los planteamientos que ahí hace para poder incidir en educación de manera más concreta. Un primer señalamiento que hace el Estado de la Educación es cómo existió sistemáticamente una caída del 2017 a la fecha en términos presupuestarios. Es decir, en 2017 estábamos en el 7.5 del Producto Interno Bruto, rozando el 8% constitucional, que es un compromiso que debe tener todo gobierno para poder invertir en educación, y de ahí del 2017 a la fecha empezamos a caer, ¿verdad?, hasta el gobierno actual que tiene un 5% de educación.
inversión en educación. Nosotros queremos retomar la propuesta y lo que vamos a hacer es retomar la propuesta que ha hecho el Estado de la educación. Hay que invertir un 0.38% de recursos extra por año durante los 4 años de gobierno para poder ir creciendo significativamente y llegar finalmente al 8% constitucional de manera paulatina, como se pensaba en un acuerdo nacional. Para eso, con esos recursos, nosotros pensamos que podemos atender alrededor de 60,000 becas más en materia educativa. Creemos que se puede lograr la cobertura nacional en materia de alimentación y también el esfuerzo significativo para transporte para los estudiantes que puedan estar y mantenerse en el sistema. Y finalmente creemos que con eso se pueden atender al menos 100 órdenes sanitarias por año en esfuerzo completamente planificado. ¿Por qué hay que hablar de estos temas antes de hablar de eso? Porque sin importar cuáles sean los contenidos académicos que nosotros tengamos, sin importar cuáles sean los cambios en materia pedagógica que podamos desarrollar, que lo podemos hablar, si un chiquito o una chiquita va con hambre a la escuela, no hay forma de que aprenda. Si un chiquito o una chiquita no tiene cómo ir a la escuela y volverse con seguridad para su casa, no hay forma de que aprenda. Si un chiquito o chiquita va a la escuela y se le está cayendo encima la escuela porque tiene goteras, porque los pupitres están en mal estado, porque no hay claridad en lo que se hace, no hay forma de que aprenda. Eso tiene que ser primero, tiene que ser generar la posibilidad de que las personas estén en capacidad de generar un aprendizaje idóneo. Y finalmente hay cambios puntuales que se deberían hacer también en materia pedagógica. Nosotros tenemos un problema, seguimos pensando dentro del sistema educativo solo en términos de la lógica de Hacienda, económicos, fiscalistas. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de tener más códigos de trabajo, es decir, más docentes trabajando con grupos más pequeños para poder tener una calidad educativa mejor, lo que hacemos es ver cómo hacemos para cerrar grupos, ¿verdad? Y concentrar estudiantes en grupos grandísimos. Esto pasa especialmente en el sistema público. Nosotros vamos a promover un cambio reglamentario para que los grupos de estudiantes tengan cupos menores. ¿Por qué es eso? Porque no hay sistema educativo en el mundo, de primer mundo. Los más exitosos tienen grupos de estudiantes que rondan alrededor de 15, 20 estudiantes. ¿Cuál es la norma en Costa Rica? Lo contrario, de 30, 40 estudiantes, la mayoría especialmente en la gran área metropolitana. Si nosotros seguimos con esa lógica, como un docente que no se sabe ni los nombres de los estudiantes va a saber cuáles las condiciones académicas, pedagógicas, o que el chiquito o chiquita no sabe analizar, no sabe leer, o hay un adolescente que no sabe entender problemas matemáticos. Se vuelve una trampa sistemática porque no hay forma de darle el seguimiento pedagógico necesario. Nosotros creemos que con ese cambio puntual se pueden hacer cosas y además creemos que hay que también trabajar con el cuerpo docente. Costa Rica dejó de invertir en el sistema educativo en las personas docentes para su formación. No hay empresa en el mundo que tenga éxito que no invierta en sus empleados para que brinden el mejor servicio o que haga mejor su trabajo. El MEP tiene que invertir en formación de docentes, de quienes están, y ser muy precavido de a quienes se contrata más en el sistema educativo. Por eso hay que retomar la discusión sobre la idoneidad docente, ¿verdad? Y que entonces las personas que estén trabajando en el sistema estén lo más capacitadas posible y al mismo tiempo las personas que lleguen a ser contratadas sean las más idóneas para hacer su trabajo. Si eso cambia, se pueden tener cambios académicos y resultados a largo plazo. También hay problemas serios de infraestructura vial. Vemos ahorita lo que está pasando con Cambronero, ¿verdad? El problema que se dio en días atrás. Cuando llueve, colapsan puentes y en lugar de repararlos, se pone el parche, ¿verdad?, del puente Bailey y ahí dura años. Vamos a ver, ¿qué propuesta tiene usted para mejorar los problemas? Las presas, don Ariel, creo que ya hemos conversado de eso en el pasado. Los ticos están perdiendo la vida en presas. ¿Qué soluciones propone usted? Bueno, lo de las presas es un asco, ¿verdad? Especialmente a quienes no hemos vivido en San José, cuando nos venimos para acá, realmente es como sorprendente que aquí nos acostumbramos a vivir en presas, que de por sí, yo lo digo de forma de broma, pero broma preocupante. Es decir, lo más democrático que hay en Costa Rica es una presa. Usted va ahí en la presa y vuelve a ver para atrás y va el carrito hecho leña y vuelve a ver para el otro lado y va el Mercedes-Benz del año, ¿verdad? Es decir, y ahí va el bus y ahí va todo el mundo. Es decir, no hay nada más democrático en Costa Rica que una presa. Y es increíble que hacer un problema que nos impacta a todo el mundo, ¿por qué no lo hemos podido solucionar? Primera cosa que nosotros creemos en tema de presas, hay que enfrentar la mafia del transporte público, ¿verdad? Ya lo hicimos,
en su momento en la Asamblea Legislativa, por eso tenemos la experiencia de cómo hacerlo. Lo hicimos en dos cosas. Uno, no permitiendo que los buses se les aumentara la vida útil a 20 años, ¿verdad? Que era una barbaridad porque los buses que están se nos incendian a cada rato. No hay día que usted revise redes sociales y que no salga un bus quemado y que algo le pasó. Y aumentar la vida útil era condicionar a las personas que van a andar en terribles condiciones. No logramos que eso sucediera. No logramos dejarles que eso sucediera porque otros partidos, toda la mayoría de partidos querían aprobar eso, nosotros no se los permitimos y los enfrentamos bajando hasta un año, nada más para que generaran el cambio de unidades. Lo segundo que logramos fue establecer el cobro electrónico en buses como una iniciativa que nació en nuestro despacho y que se aprobó. Y de esta forma ya tenemos la práctica para saber que hay que enfrentar el sector autobusero, que hay algunos grandes autobuseros que se comportan como una verdadera mafia. ¿Qué creemos que hay que hacer? Bueno, nosotros sí creemos que hay que retomar la discusión de la sectorización de las rutas. No es posible que la sectorización de las rutas responda a intereses económicos. Tiene que responder al interés público, es decir, a lo que a la gente le sirve. ¿Qué le sirve a una gente que va a trabajar todos los días y que todos los días toma bus? ¿Cuáles son las condiciones que requiere? ¿Cómo deben estar organizadas las rutas de buses y de trenes para que conecten una con otra y que el servicio sea lo más rápido, lo más eficiente y que puedan llegar a tiempo a sus casas? Nosotros creemos que eso hay que hacerlo. Creemos que hay que retomar el proyecto del tren eléctrico independientemente. Aquí no podemos caer en el pleito de que era el mío sí, el mío no, el mío. Todos los proyectos tienen, todos, tanto el del Partido Acción Ciudadana, el PAC, como el del Partido Acción Ciudadana 2.0, Rodrigo Chávez, los dos tienen problemas, tienen serios problemas, pero son proyectos necesarios. Hay que ver cómo se precisan esos problemas, cómo se les cambian, cómo se hacen más efectivos, pero no puede haber una oposición politiquera a un tren eléctrico ya en San José, en la GAM, porque eso afecta directamente a la gente, son miles de usuarios. Entonces nosotros creemos que hay que retomar el tren eléctrico y creemos que hay que generar como tercera posibilidad un impulso fuerte, contundente al tema de teletrabajo, pues poder fomentar desde la institucionalidad el trabajo en casa, porque eso es una vía también para descongestionar el área metropolitana. Si nosotros logramos eso, vamos a tener esta mayor productividad. Estoy completamente seguro de eso, porque cuando una persona va 2 horas en un bus para llegar a su trabajo, ya llega hecha leña de antemano. Y también cuando un empresario manda su producto, por ejemplo, todo el sector agrícola, llega y saca lechugas y las manda para un lado a otro y terminan 2 horas en una presa, la afectación en sus productos y servicios también es muy grande. Entonces, si nosotros logramos atender esto con prontitud, podríamos generar significativamente los servicios. Finalmente decir, como en materia de obra pública en general, que nosotros sí creemos que hay que revisar con claridad el tema del modelo de concesiones que tenemos en Costa Rica. Se ha vuelto una piñata y una forma también en la cual, a pesar de los señalamientos de la Contraloría, de los casos como el Diamante, como el Cementazo, entonces todos los casos que hemos tenido en nuestro país, caso Cochinilla, perdón, también de corrupción y el entramado de cómo empresariado se ha aprovechado la figura de las concesiones para sacar sus intereses con el beneplácito de actores públicos, ¿verdad? Y autoridades institucionales. Hay que revisar el modelo de concesiones porque por más plata que nosotros demos ahí, puede haber toda la plata del mundo, pero si nosotros no logramos que ese recurso se administre de forma idónea, sea efectivo, sea con el tiempo necesario y exista la fiscalización fuerte, por más plata que exista va a ser como echar agua en un canasto, se va a ir. Y terminan finalmente, porque en un inicio uno escuchaba a Rodrigo Chávez bravísimo con H. Solís y con Meco. Hoy son un amor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se hizo malo Rodrigo Chávez o se hicieron buenos Meco y H. Solís, ¿verdad? No sé, pero hoy son un matrimonio. Entonces, hay que revisar el modelo de concesiones porque no puede ser que estemos secuestrados en materia de obra pública a los intereses simplemente de responder a sectores empresariales y que además la fiscalización es muy paupérrima. Solo por poner un ejemplo, la NAME hace estudios de obras terminadas y las condiciones son terribles en las formas en las que fueron entregadas. Cuando las terminan, ¿verdad? Ahora en este gobierno ya se puso inédito. Bueno, no, Oscar lo había hecho antes también, con Autopistas del Sol, pero digamos, se puso muy inédito el tema de inaugurar obras de grises sin terminar, ¿verdad? Que lo diga Circunvalación ahorita ahí por Calle Blancos es como jugar
Mario Kart, ¿verdad? Ahí en cualquier momento le sale a uno o a alguien y le tira una bomba o algo, es una cosa de todos los días, un asunto diferente. El tema de las listas de espera de la caja. Bueno, yo creo que los ticos o estamos en una lista o al menos tenemos un familiar que está, ¿verdad?, constantemente revisando el EDUS a ver si avanza en esas listas de espera. Hace poquito habíamos sacado aquí en La Teja historias de pacientes de ortopedia del Hospital de San Carlos que tenían citas para el 2034. Entonces, vamos a ver, la gente está muriendo en una lista de espera por un procedimiento. ¿Qué soluciones propone usted para eso, don Ariel? Lo primero es que hay que tender soluciones que quieran pasar por que la caja, primero por comprender que la caja es necesaria. Es decir, que la caja se requiere en Costa Rica. ¿Por qué? Porque no todo mundo tenemos la posibilidad de atender nuestra salud, de atenderla bajo la lógica de pagar plata en un hospital privado. O sea, eso es un primer elemento. Y para eso ocupamos gobernantes que sepan qué es ir a la caja, que sepan qué es estar en una lista de espera, ¿verdad? O que su familia está en una lista de espera. Y es lo que a mí me ha tocado porque es del mundo en el que vengo. Y obviamente que a Rodrigo Chávez, a Pilar Cisneros, les vale un pepino la caja. Usted vaya y revisen, a ver, pídale a Pilar que les entregue la última vez que fue a una cita a la caja. O a don Rodrigo Chávez. Nunca. Don Rodrigo Chávez atiende cosas en Estados Unidos. Doña Pilar también. Doña Pilar no tiene registro en la caja en su vida. Es decir, no usan ese servicio. Por eso para ellos es muy fácil decir, no hay que pagar la deuda de la caja, no hay que dejar que los médicos especialistas puedan pasarse salario global para que se queden en la institución. No les importa, no les interesa, tienen toda la plata del mundo para poder ir a cualquier otro lugar. La caja simplemente sería su última opción, ¿verdad? Ellos tienen otras opciones. Mientras para la gran mayoría del pueblo costarricense, el 90% del pueblo costarricense, la caja es la única vía. Y por eso estamos en listas de espera, esperando que algún día se logre atender aquello que nosotros y nosotras requerimos. Dicho esto, ¿verdad? Partiendo de que uno entiende y que ha vivido y que sabe lo que es la necesidad de tener un sistema de salud eficiente, hay que plantear algunas cosas que son importantes. Lo primero, hay que atender la crisis de especialistas. Yo revisé también los datos, lo de ortopedia es sorprendente, se duplicó en los últimos 2 años el tiempo de lista de espera, en lugar de reducirse va en aumento. Lo mismo pasa con cardiología, ¿verdad? Es decir, va en lugar de reducirse, se está aumentando los días y han aumentado en este tiempo. Eso da muestras del poco interés que se ha tenido por resolver esto. Hay cosas puntuales. Primero, hay que resolver el tema de los servicios que brinda la institución y cómo se atienden los servicios. Voy a poner un ejemplo. Usted le dan la cita con el especialista X para que lo atienda. Resulta que llega a la cita con el especialista y el especialista no le puede decir nada más que decirle que todavía faltan los exámenes que se les mandó a hacer para que pueda dar un criterio más efectivo, más preciso sobre lo que está. Entonces hay que ordenar el tema de cómo se gestiona las citas en la caja para que cuando la persona logra ir a la cita, el especialista logre valorar todo el contexto y tenga todos los exámenes requeridos para hacerlo. No puede ser que llegue uno donde la cita y le digan, mira, tenés que ir le falta tal cosa y ocupo que vaya a Levi's y lo haga, y mientras va a Levi's por ese examen, resulta que le vuelven a dar otra cita hasta dentro de 3 o 4 meses. Eso alarga significativamente los casos. Las enfermedades crónicas graves deben ser atendidas de manera preventiva y es por eso importante recuperar el portafolio de inversiones y que los EVAIS estén en funcionamiento en la mayor cantidad de lugares de nuestro país, porque es ahí donde se atiende de forma preventiva. Es ahí donde podemos reducir los impactos de las enfermedades crónicas como la diabetes, como todas las enfermedades cardiovasculares. Podemos atender desde ahí también otros problemas de salud que son crónicos. Si existe la figura de aquellos centros de salud, hay personas que no necesariamente tienen que ser médicos, incluso en algunos lados es gente de la comunidad capacitada para esto, que logre dar seguimiento y decir, mira, aquí todas las personas del barrio sabemos cuáles son las personas que tienen este otro problema, puede atenderse de manera diferenciada y también reducir el alto golpe y alto impacto que generan listas de espera. Nosotros creemos también que hay que retomar la lógica de los EVAIS en atención nocturna, ¿verdad? Eso ha funcionado, alarga el tiempo para poder atender la mayor cantidad de personas y finalmente se requiere personal en la caja. Lo voy a plantear en estos términos. El hospital en Punta Arenas viene siendo uno de los más grandes de Centroamérica, pero no le dieron las plazas
para que pueda atender a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, no hacemos nada si nosotros no construimos grandes edificios y no logramos tener las personas, el personal idóneo para que atienda. Hoy la caja está en una crisis, se están yendo los especialistas, se están yendo los enfermeros también. La gente está sobrecargada y bajo esa lógica no hay forma de que se pueda dar un buen servicio y no hay forma de que se puedan sostener los especialistas. Los especialistas y los trabajadores de la caja deben tener la posibilidad de pasarse a salario global. No solamente los especialistas, todos los trabajadores de la caja. Creería yo que todos los trabajadores públicos que tengan el deseo de pasarse a salario global, lo lógico sería que lo puedan hacer, porque no es posible yo estar en un trabajo en igual condiciones y que yo tenga 15 años de trabajar en una institución y la persona que acaba de ingresar gane 100,000, 150,000 colones más de lo que yo gano. Eso no tiene ningún sentido en ningún lugar del mundo. Eso hay que cambiarlo. Y en la caja esa afectación es muy, muy grande. ¿Y por qué creo que sí es necesario cambiarlo? Vamos a ver. Yo tengo una persona ahorita muy querida, muy amada, enfrentando un cáncer, ¿verdad? Y ella, yo quisiera que la atienda los mejores doctores del mundo. Si yo tuviera toda la plata del mundo, iría y pagaría el mejor doctor para que lo atienda, pero no la tengo. Entonces, ¿por qué en la caja no puede estar esos doctores que ganen bien para que atiendan a esa persona que yo amo de una de las enfermedades más graves que puede enfrentar? ¿Por qué nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas no nos merecemos los mejores doctores para que nos atiendan? Los mejores doctores ocupan que se les pague bien, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo de esta forma. Por eso se están yendo de la caja. Se están yendo porque no es competitivo el salario que actualmente tienen muchos. Y por más que amen la institución, si yo soy un médico especialista que tengo 20 años de trabajar en la institución y resulta que entró un médico especialista que contrataron en la misma plaza, en las mismas condiciones, y ese médico especialista que contrataron no tiene ni un día de experiencia y gana ya 150,000 pesos más de lo que él gana, por supuesto que se va a ir de la institución el que tiene 20 años de trabajar ahí. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Ir a contratar uno con el salario global en ese puesto que, a diferencia del otro que se fue, no tiene experiencia en trabajar en la institución. Don Ariel, usted siempre ha defendido el uso recreativo de la marihuana. ¿En un eventual gobierno suyo trataría de aprobarlo? Yo estoy de acuerdo con el tema de, ya no le digo por aprendizaje, ya no le digo uso recreativo porque eso puede conllevar a que se vea como algo de juego, ¿no? Como algo de que me recrea, ¿verdad? Sino que nosotros hemos planteado la discusión sobre la legalización para el uso adulto de la cannabis. Esto por varios motivos. Uno, Costa Rica tiene un alto porcentaje de consumo de cannabis, ¿verdad? Es altísimo. Pensar que porque se es ilegal no va a suceder es completamente falso. O sea, si ustedes piensan que porque la cannabis o la marihuana es ilegal en Costa Rica, no se consume, ya vayan, dense una vuelta en cualquier barrio y usted va a encontrar muchísima gente que consume cannabis en las calles de nuestro país. Nosotros pensamos que es importante que más bien el Estado sea parte de ese mundo, quitarle este negocio al narcotráfico. Hoy un muchacho que quiere comprar marihuana tiene que salir y ponerse en riesgo yendo a comprarla no sé a dónde, no sé con quién, pero cayendo en las manos de ese mercado ilegal. Lo que debería hacerse es que esto sea legalizado y que el Estado pueda generar recursos a partir de esa legalización. Uruguay lo hizo así, es decir, ha recuperado más de 100 millones de dólares en materia de la aprobación de la legalización de la cannabis. No se destruyó Uruguay, ahí está. O sea, bonito. Las familias siguen siendo familias bonitas y la gente sigue comportándose y tratándose bien. No pasó nada. Lo que hizo fue que logró, en lugar de dejarle ese negocio al narco, lograr hacer que ese negocio le quede al Estado. Y yo no sé, pero yo creo que en Costa Rica 100 millones de dólares nos podrían servir para construir escuelas. No, es más, hasta uno podría estar de acuerdo en decir, démosle la plata a seguridad para atender la crisis de inseguridad en este momento. Hay que entender que el tema de la cannabis y la marihuana está en otro contexto, está en otro tiempo y que en este nuevo escenario no tiene ningún sentido la no legalización, la no regularización, porque se vuelve tan sin sentido como cuando en los Estados Unidos prohibieron el consumo de alcohol, ¿verdad? Y se dieron cuenta que habían perdido un negocio importantísimo, después tuvieron que correr a legalizar. Don Ariel, pero también hay posiciones que dicen que tal vez la marihuana puede ser la puerta a otras drogas más fuertes, por ejemplo. Sí, los estudios demuestran que eso es totalmente
totalmente no tiene ningún sentido, digamos. Los estudios demuestran que eso no pasa, para serles más honesto, de diferentes universidades del mundo. Por el contrario, más bien la ilegalidad permite que sea una puerta para otras drogas. ¿Por qué? Porque cuando es legal, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo uruguayo. Una persona en Uruguay va a consumir marihuana, se va a una farmacia y en la farmacia le venden la marihuana o lo que necesita comprar con una cantidad definida, por ejemplo, en estos países. ¿Qué pasa en el mundo de la ilegalidad en Costa Rica? Sí, un muchacho puede ir a comprar cannabis, pero si no hay cannabis, es posible en ese mundo del caos, del desorden, que le ofrezcan otras drogas. Y es por eso que puede tener la posibilidad de consumir otras drogas. Pero eso pasa por la ilegalidad misma. Los estudios demuestran que eso pasa por la ilegalidad, no por la marihuana, ¿verdad? Que de cualquier forma eso sería tan ilógico como decir que porque un día me tomé una cerveza, mañana me voy a tomar un litro de, voy a decir cacique por el guaro nacional o no sé. No, eso es un tema también de incidencia de las personalidades, que voy a plantearlo en estos términos también con números y estudios, porque es importante hablar con conocimiento del tema. Es decir, hoy una persona que consume alcohol, voy a poner el ejemplo del diputado Alexander Barrantes. Si usted pone al diputado Alexander Barrantes como ejemplo, el Alexander Barrantes alcoholizado, es decir, una persona alcohólica, tiene más posibilidades de incurrir en un consumo problemático por el alcohol que por la marihuana. De 10 personas que toman alcohol, 4.5 tienen un consumo problemático. Esto quiere decir que causan un problema para la sociedad y para ellos mismos. En marihuana, de 10 personas que consumen cannabis, 2.5 tienen un consumo problemático, como toda droga. Igual el café, igual otros medicamentos formales que venden en las farmacias. Entonces, realmente el tema del consumo de marihuana tiene grandes tabúes, hay que hablarlo con seriedad, con respeto, es como nosotros lo hemos planteado. Nosotros estábamos de acuerdo con el proyecto de Rodrigo Chávez para legalizar la marihuana, no tiene que ser consecuente, ya don Rodrigo ahora brinca de un lado para otro para ver cómo le queda bien a todo el mundo. Yo creo que eso no puede ser así, hay que mantenerse en una misma postura. La parte en la que no estábamos de acuerdo con el proyecto de Rodrigo Chávez es que no puede ser solo un negocio, tiene que ser un tema de educación, tiene que ser un tema de salud pública. Si usted legaliza la cannabis, tienen que ver cómo esos recursos entran para que se invierta en seguridad, ¿verdad? También, y también para que se invierta en salud pública, por aquello de aquellas personas que, como les dije, hay 10, de esas 10, 2 ocupan ser acompañadas por un posible consumo problemático. Pero, repito, es menor que lo que produce el alcohol. Por su posición, don Ariel, muchas personas lo han tachado, como decimos los ticos, de marihuano. ¿Han malinterpretado sus palabras o es usted un consumidor frecuente de marihuana? Nunca he sido un consumidor frecuente, pero de nada, ni siquiera de alcohol, ¿verdad? Y entonces, pero he probado alcohol, sí, yo he probado cervezas. ¿Y marihuana? Y he probado marihuana también, pero a esto voy. Yo he probado alcohol, me he tomado una cerveza alguna vez en mi vida. ¿Esto me hace un borracho? ¿Esto me hace un alcohólico? No, igual que si yo probé alguna vez marihuana, no me hace un marihuano, pero no tengo ningún problema, porque represento un sector de la población, muchísima gente en este país que alguna vez han consumido una droga o alguna vez han consumido alcohol y que no son ni problemáticos, ni causan daño, ni hacen nada. Los marihuanos en este país hay muchísimos pagan sus impuestos, muchísimos trabajan, muchísimos han logrado sostener sus familias, muchos son médicos, muchos son abogados, muchos son políticos y bueno, es parte de mitificar un problema que ha causado daño para muchísima gente, y es que se pretende como que si usted fuma marihuana o que si usted fuma marihuana ya es algo malo. Este país se lo robaron los corruptos y yo preferiría sentirme preocupado, dolido, sí, si me dijeran corrupto, que no me lo pueden decir, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen marihuano, realmente me muero de risa. Siempre lo han juzgado por su orientación sexual, algo que usted siempre ha tenido muy reservado. Le dicen gay como si eso fuera un calificativo, ¿verdad? Ofensivo. ¿Le molesta a usted que le digan Para gay? nada, para nada. En Costa Rica no es requisito ni para ser diputado ni para ser presidente ser heterosexual. Y yo no tengo por qué aclararle a nadie mi sexualidad. La tengo clara, lo suficientemente clara como para saber entender que mi masculinidad no se define
por cómo me comporte, qué hago, qué no hago. Creo que si fuera un chavalo evidentemente machista, así, vocerón, que le dijeran eso, muy posiblemente se sentiría ofendido y tendría que salir en carrera a aclarar, no, no, mira, es que tengo una relación con una muchacha que se llama Stephanie, que tiene tantos años, tenemos 10 años de estar juntos y juntas y nos amamos. No, no hay necesidad, no lo hago ni lo hacemos, porque a mí me parece que sería caer en un error, ¿verdad? Sería caer en un error que en este país hoy, para ser diputado o cuando estemos en Zapote y seamos presidente, sea un requisito ser heterosexual. Eso no es un requisito en ningún lado, ni siquiera en nuestra constitución política pusieron eso, y esa constitución política es del 49, del siglo pasado, entonces 1949. Entonces realmente nunca lo he aclarado, no, porque primero no me ofende, primero no me interesa aclararlo, y lo segundo es, yo no quiero que en Costa Rica, especialmente para la población LGTBIQ+, que es grandísima en este país, en todas las casas, en todas las familias, hay una persona perteneciente a ese sector de la diversidad, de lo que es ser sociedad, de lo que es ser persona. No quiero que ninguno ni ninguna de estas personas sienta que para ser político tiene que ser heterosexual, que eso no es cierto, eso no es real, eso no es un requisito. Usted puede gustarle, amar a quien quiera, y igual puede presentarse a elecciones y puede ganar elecciones. Entonces, por ese motivo yo nunca lo he aclarado, a pesar de que el presidente es como una cosa, de que Ariel sálgase del closet, Ariel la sirenita y un montón de otros chistes que cuenta el presidente Chávez, muchos con características altamente homofóbicas, pero que realmente lo que hablan es más de Rodrigo Chávez que de mí, ¿verdad? Sí, don Rodrigo, yo puedo entrar a todo lado y nunca me lo han negado porque acosara sexualmente a alguien, ¿verdad? Sí, hasta el Banco Mundial podría ir y el Fondo Monetario Internacional también. Sí, don Rodrigo no puede. Habría que ver por qué no va a la ONU, no sabemos. Al rato nadie se ha averiguado, al rato fue que acosó a alguien ahí también, no sé. Don Ariel, usted evitó votar la moción que condenaba lo que pasó en las últimas elecciones en Venezuela. ¿Por qué ser tan complaciente con un gobierno que ha hecho tanto daño a los venezolanos? ¿Hay algún compromiso para evitar votar en esa ocasión? Yo nunca he ido a Venezuela, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero quiero ser presidente de Costa Rica, ¿verdad? Me gustaría ser presidente de Costa Rica para poder atender la crisis de presas, la crisis de inseguridad, la crisis de salud, para entender los problemas en educación. En Costa Rica yo he enfrentado el autoritarismo de este gobierno que ha atacado la libertad de los medios de prensa, que ha atacado la libertad de que las personas puedan hacer oposición, la libertad de que los empresarios puedan tener posiciones críticas con el gobierno. Sí, tengo 1000 problemas en Costa Rica como para estar pensando qué pasa en un país vecino. No voté la moción no por eso, sino porque no estoy de acuerdo en que se justifiquen guerras en ningún lado del país. A mí no me gusta Maduro, nunca me ha gustado. He votado casi que todas las mociones en contra de Maduro, desconociendo el proceso, voy a decirlo así, entrecomillado, para que vean, voy a decirlo así, en Venezuela las elecciones fueron fraudulentas para mí, ¿verdad? Para Ariel Robles las elecciones fueron fraudulentas, y Maduro es una persona que tiene todas las características de un autoritario y dictador. Eso lo he dicho 1000 veces y he votado mociones para eso en la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que como las mociones las hacen para ver cómo vota el Frente Amplio, no por lo que pasa en Venezuela, cada vez le van metiendo cosas más feas y le meten justificaciones de invasiones militares, que yo no estoy de acuerdo, porque ninguna invasión militar en el mundo ha justificado o ha logrado arreglar un problema, sino los empeora. Si no, vean Palestina hoy. Cientos de miles de niños han muerto en Palestina por una invasión militar, por un cerco para que la gente no pueda alimentarse. O sea, yo en esto, ahí sí que sin importar el proceso electoral, lo que sea, si pierdo votos por eso, que los pierda todos. Yo sigo la tesis del Papa Francisco, sigo la tesis del Pepe Mujica. Las guerras no solucionan los problemas políticos. Las guerras causan muerte, y yo me consigo como una persona absolutamente pacifista, y no puedo justificar bajo ningún término eso, aunque después lo manipulen y lo quieran usar como esto, lo otro. La verdad que no. Igual, como siempre lo he dicho, para tranquilidad de todo el mundo, creo en Costa Rica. Cuando seamos gobierno vamos a estar en casa presidencial, estaremos haciendo nuestro gobierno con respeto absoluto del aparato democrático de nuestro país. Si nos queremos parecer a algo, si a mí me preguntan a quién me gusta como político o quién siempre me ha generado
¿qué se puede decir? O sí, respeto, ¿verdad? ¿Quién me ha generado admiración? Y ya lo dije hace un momento, Pepe Mujica. Si me quieren comparar con una izquierda latinoamericana, compárenme con la izquierda de Pepe Mujica en Uruguay, no con esas otras cosas autoritarias, porque a mí nada de eso, realmente nada de eso me gusta, ¿verdad? El Frente Amplio ha criticado a los políticos tradicionales, a los que no sueltan el Estado, ¿verdad? Pasan ahí viendo a ver cómo siguen en puestos, pero vamos a ver, usted en sus candidatos, posibles candidatos a diputaciones, tiene a José María Villalta, que ya varias veces ha estado en la Asamblea. Vamos a ver qué diferencia hay, por ejemplo, entre él y un Fabricio Alvarado. Y que José María Villalta no es un acosador y violador sexual, para empezar, pero hay muchas otras cosas. Vamos a ver, Fabricio, ay, bueno, es que esta pregunta puede desatar muchas cosas en mí. Vamos a ver, Fabricio Alvarado con costos va a trabajar. José María Villalta ha sido 2 veces el mejor diputado de la Asamblea Legislativa y el que más proyectos de ley ha aprobado en su legislación. Hay aportes en toda la discusión nacional, en cada tema que usted puede revisar y que fueron obra de una ley impulsada por José María Villalta. Entonces, si es comparación por términos de personas, es incomparable, digamos, que el trabajo de José María con respecto al de Fabricio, ¿verdad? Don Fabricio es como ¿qué le digo? Dice un político de unas características en las cuales su trabajo en la asamblea es bastante paupérrimo, para decirlo de alguna forma. Igual que si lo comparáramos usted me podría poner otro ejemplo, Otto Guevara, ¿verdad? Que fue diputado varias veces. Dice, pero José María nunca ha incurrido en un solo acto de corrupción. Otto Guevara está suspendido de poder ocupar cargos públicos debido a resoluciones por temas de corrupción que le impiden postularse a un puesto político. Entonces, puedo entender el señalamiento de que ciertamente es una persona que ya ha ocupado espacios, pero el trabajo que ha hecho pues lo ha resuelto, y también nosotros y nosotras entendemos algo importante, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos planteamos gobernar, ¿verdad? Ocupamos dentro de la Asamblea Legislativa a la gente con la experiencia suficiente como para poder llevar a cabo un proyecto político que pretenda hacer los cambios que queremos en este país, porque no sale bien, digamos, la apuesta del gobierno de don Rodrigo Chávez con una persona en la Asamblea Legislativa que puede ser muy famosa, pero que no entiende nada de diálogo y no entiende nada de acuerdos y no entiende nada de negociaciones en la Asamblea Legislativa, como Pilar. Nosotros queremos tener el pie en el gobierno y tener en la Asamblea Legislativa a alguien con la experiencia suficiente como para poder articular los acuerdos que requerimos para avanzar en una agenda, y quién mejor para eso que el diputado que ha logrado, siendo diputado unipersonal, la mayor cantidad de proyectos aprobados. También entendemos que es un escenario de una asamblea difícil el que se viene. Tenemos personas como José Miguel Villalobos, ¿verdad? Que el gobierno lo ha planteado, Marta Esquivel. Es decir, parece ¿verdad? Una convocatoria de personajes que son mañosos, con prácticas muy extrañas, y que es importante que en la asamblea haya un poquito de responsabilidad en cuanto a cómo eso se enfrenta. Hay también una combinación, ¿verdad? En las otras candidaturas que podamos tener, hay candidaturas también de gente que no es la primera vez que se plantean como una propuesta para poder llegar a la Asamblea Legislativa, y creemos que es un equilibrio entre la experiencia y esas nuevas propuestas que puedan llegar ahí a la Asamblea. Solo por citar un ejemplo, en Cartago va una compañera candidata que se llama Jocelyn, y que es una chavala joven, muy inteligente, que no tengo dudas de que cuando esté en la asamblea va a ser un gran trabajo y va a ser muy visible. Y bueno, esa combinación entre ambas posturas me parece que es un escenario necesario para el próximo proceso que vivamos en este país. Usted y su fracción han criticado muchas veces la falta de seriedad que sienten ha tenido el gobierno de Rodrigo Chávez. Sin embargo, don Ariel, por ejemplo, el episodio del maullido en la Asamblea Legislativa, hay gente que dice que no es congruente, ¿verdad?, con lo que piden y su actitud. ¿Qué piensa al respecto? Miau. Es lo que pienso. No tengo más que decir que eso, la pura verdad. Es que realmente una cosa es las bromas como para generar ofensas, que creo que es lo que se le puede criticar a don Rodrigo, que hace bromas como con la intención de generar bullying. Y otra cosa es como el después de que a usted le hayan dicho, sálgase de closet, loca de gandoca, marihuano, que no tiene neuronas,
que Sirenito, Sirope, La Flor no sé qué, Don Nadie, Diputadito Amarillito de la esquina, Aretico, eh, Profesorcillo Universitario, que han sido cosas que me ha dicho Rodrigo Chávez, Pilar Cisneros, Ada Cuña, y cuando se ha venido cargando tanto, 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 capaz que un día uno tiene la rebeldía de decirles miau, porque en esas varas me valen, Sí, ¿verdad? ese día fue de la pandilla de Don Gato. Ese día la pandilla de un gato, y entonces me valen como diciendo también que soy parte de una generación que se sacude esas cosas y sigue adelante. Yo no quiero vivir en un mundo en el que en los ataques y las cosas le causen a uno daño. A mí no me causan daño, yo sí, ese miau es eso, no me causan daño, es una voz de alerta, un grito de guerra, de que no me causan daño y vamos para adelante. Hay otras cosas más importantes que hablar. Pude decir para que sonara más cliché y tal vez a alguna gente le gustara, pude decir y sonar más trending topic, digamos, así como no sé, Shake It Off, como Taylor Swift, o sea, no sé, si les gusta, Shake It Off. Don Ariel, ¿sabe usted inglés o algún otro idioma? Sí, inglés y un poquito de portugués. Ujú, entiendo. Antes de ser diputado, ¿qué trabajos tuvo y cómo ellos le dieron experiencia para, pues, desempeñarse como el presidente de un país? Sí, bueno, nosotros ocupamos puestos de gestión en la Universidad Nacional antes de ser diputado. Fui académico, trabajé por varios tiempos, estudié 2 maestrías, una en educación. Por eso, pues, te puedo decir que conozco bastante del tema educativo, es decir, por años trataba de hacer un análisis de la política educativa del gobierno de turno. Cada nueva política que salía hacía un análisis y un ensayo académico que hoy están publicados, se pueden encontrar en la red, y que hacía un análisis de cómo el sistema iba caminando y para dónde iba. Por eso puedo decir que los problemas que estamos viviendo son problemas también muchos heredados. Estaba muy triste ahora que fui diputado porque dije, mira, no voy a poder, no me va a quedar tiempo para poder hacer el análisis que quiero de la política educativa que saque el gobierno de Rodrigo Chávez. Pero por dicha no sacó ninguna política educativa, por dicha no, qué mal, pero bueno, tampoco tuve que hacer el análisis. Y entonces, sí, saqué 2 maestrías, otra en gestión y liderazgo que ha sido como clave en lo largo de mi vida, cómo entender los equipos de trabajo, cómo entender trabajo colectivo, que es una cosa que a mí me parece idónea para poder liderar cualquier tipo de proceso. Usted no lidera solo, usted no lidera desde el yo, sino lidera desde el nosotros y nosotras, desde la colectividad. La fracción del Frente Amplio es exitosa no porque había un superhéroe, una superheroína, sino porque para propios y extraños lo tienen claro de que era un equipo de trabajo disciplinado, que se entendían las diferencias, que hay y existen en todo espacio de trabajo. Nosotros dos nos juntamos y podemos tener 80% de cosas que pensemos parecido, pero hay un 20% que no. Y entender esas dinámicas han sido aportes importantes. Tuve la posibilidad de trabajar en la universidad, fui regidor en una municipalidad, he sido diputado, es decir, hemos venido desde la base de lo social hasta poder llegar y ir subiendo a partir del trabajo que hemos hecho, y creemos que es una experiencia valiosa para ser presidente de la República. Si ustedes quieren como candidato presidencial alguien que haya viajado por el mundo, ese no soy yo. Yo no he estado viajando por el mundo, yo no estuve ¿cómo es que se llama? En Europa trabajando 30 años en un banco lejos de aquí. Después llegué a Costa Rica y no sabía ni cómo era Costa Rica, y empecé a imponer cosas que no han funcionado, o que quería mandar todo para el carajo y construir algo nuevo. Ese no soy yo. De por sí no sé de qué ha resultado, ¿verdad? Si algo ha servido los presidentes con gran historial y que juegan de venir desde afuera como un salvavidas, ha sido porque poco lo que han podido hacer por nuestro país, o que no saben realmente las condiciones en las que vivimos en Costa Rica. Sí, ha venido gente con mucha experiencia, pero lo que ha parecido es que es experiencia en robar y corrupción. Y termino diciendo eso. Yo sí, no he trabajado internacionalmente en un banco o en un organismo internacional, pero sí sé lo que es llegar a final de mes y tener que pagar un alquiler de una casa. Sí sé lo que es que el salario mínimo que uno ha tenido, enfrentándolo, los costos de la vida que cada vez van en aumento. Sí sé lo que es estudiar y saber que tenía que buscar alternativas para poder sostener mis estudios. Sí sé lo que es vivir en una familia que
tuvo que pasarse varias veces de casa porque no tenía casa propia y hasta que hizo un préstamo pudo tener la casa. Esa es la familia de la que yo vengo, ¿verdad? Y eso es lo que es para la gente que quiero gobernar. Es de la gente por la cual participé en política, para la gente que vive en una Costa Rica que enfrenta enormes dificultades todos los días, y esa es mi experiencia y eso ha sido mi vida y es lo que quiero aportar en cualquier espacio al que llego. Uh-huh. Don Ariel, ¿hay algún proyecto del gobierno de Rodrigo Chávez que usted siente que es importante y al que le daría continuidad de un eventual gobierno? Sí, bueno, nosotros sí creemos que con las adaptaciones del caso es importante replantear la discusión sobre ciudad-gobierno, ¿verdad? El tema de los alquileres, tiene razón Rodrigo Chávez, es una vulgaridad lo que se pagaba en alquileres. Hay que buscar una alternativa. No puede ser que los alquileres sean justificantes simplemente de una clase política dominante en Costa Rica que por muchos años se vio beneficiada con ese tipo de cosas. Nosotros creemos que con las tropicalizaciones, respetando lo que la Contraloría señala, sin necesidad de ir contra viento y marea a imponer una cosa que uno a veces no entiende ni qué era lo que querían, sí debería plantearse como un escenario real, una negociación real para poder llegar a una alternativa y una propuesta idónea. Y lo siguiente es, como le decía hace un momento, nosotros sí creemos con el tema del tren eléctrico que no debería politiquearse, que debería, ojalá que, no sé por qué están tardando tanto para impulsar esa iniciativa, y han tardado tanto porque yo sé de primera mano en una reunión que tuvimos con representantes de la Unión Europea, donde nos dijeron que ese proyecto ya estaba, los estudios ya estaban y que tenía que venir cuanto antes a presentarse en la Asamblea Legislativa, y el interés tanto de la Unión Europea como de los diferentes actores económicos que van a financiar esa propuesta era que se presentara pronto en la Asamblea Legislativa. O sea, se ha frenado mucho la discusión y bueno, es un proyecto que nosotros creemos que debe de avanzar. A nuestro parecer hay que 2 que 3 cosas intentar modificar, arreglar. No es un proyecto perfecto, pero sí ocupamos dar un paso en esa dirección, y lo ocupamos dar porque hay que generar credibilidad suficiente a nivel internacional de que Costa Rica puede tener obras de ese tipo, ¿verdad? Y posteriormente hablar de que ciertamente es necesario tener trenes que conecten con nuestras costas. Nosotros creemos que es necesario, por ejemplo, retomar el tema de cómo utilizar las vías de tren para recuperación de trenes de carga, ¿verdad? Que puedan facilitar procesos en nuestras costas. Costa Rica tiene una gran oportunidad hoy. El canal de Panamá está, está cada vez enfrentando mayores dificultades por efectos del calentamiento global, de los cambios climáticos. Cada vez están las mareas más bajas, teniendo mayor impacto en el canal. Costa Rica podría encontrar otras vías y que puedan conectar puerto con puerto, ¿verdad? A través de vías de tren. Nos parece que es importante hablar de trenes que puedan salir de la zona sur a la gran área metropolitana. Eso es una alternativa que Costa Rica, de verdad, debería explorar con criterio de realidad y con criterio de oportunidad, pero para lograr generar esa imagen internacional que nos permita financiamiento de este tipo de obras, ocupamos un primer esfuerzo, y eso tiene que ser ese tren eléctrico aquí en la gran área metropolitana. Uh-huh. Don Ariel, ¿cree usted que un eventual gobierno de continuidad del oficialismo pondría en riesgo la democracia de Costa Rica? Sí, lo creo fielmente, porque he sido víctima de todas las artimañas del oficialismo por querer destruirme simplemente por criticar cosas de este gobierno y en otras apoyarlos. Porque no es tan cierto que el Frente Amplio nunca haya votado nada a favor del gobierno. O sea, hemos votado 1000 cosas. Los eurobonos recientemente contaron con nuestros votos, independientemente de cuál fue el criterio que llevó a otras fracciones por mera politiquería a votarlos en contra. Es más, los argumentos que Pilar Cisneros utilizó en la defensa de ese presupuesto, yo los comparto absolutamente, pero más allá de que sea Pilar Cisneros la que los defiende, es que uno, cuando hay argumentos, usted se pone de un lado y después se fija a ver quién está del lado suyo, pero lo que tiene que moverlo son los argumentos. Hemos hecho esfuerzos por coincidir. Así aprobamos, por ejemplo, el proyecto de ley del Frente Amplio para recuperar la riqueza tunera en las costas de nuestro país. Así aprobamos la primera emisión de eurobonos. Así aprobamos impulsar temas como escáneres. Luchamos en contra de que se le exoneraran de impuestos a grandes empresas que a partir de la justificación de la lista gris, ¿verdad?, iban a poder exonerarlas como pretendieron ese gobierno para que no pagaran impuestos de inversiones transnacionales. Y nosotros estuvimos a la par del gobierno en varias ocasiones. A pesar de eso,
por las diferencias y por el control político que hemos ejercido en otros momentos, también enfrentamos todo su ataque más visceral. Es decir, don Rodrigo Chávez, y porque lo sé, o sea, solo les faltó revolcar a ver, tío, dónde había dormido yo y cuando tenía 2 años de edad. Es decir, toda mi vida la revisaron toda la vida de mis papás. Lo que pasa es que mi familia es una familia que vive en el mundo de trabajo. Y lo que tenemos es lo que ganamos de nuestro trabajo y la casa donde nacimos y los ahorros que hemos generado la parte a través del trabajo. O sea, yo no tengo nada que me puedan sacar, que me pueda presionar más que las tonteras que ahí viven diciendo, ¿verdad? Tonteras que no tienen ningún sentido, pero de que marihuana y no sé qué, esas etiquetas, pero realmente por eso tuvieron que recurrir a esas etiquetas, porque no tenían nada que decirnos, pero todo lo revisaron, todo nos buscaron, nos amenazaron, nos señalaron. Es decir, yo no tengo duda de que este proyecto político llamado chavismo de Rodrigo Chávez Robles, de ese pacto Cisneros Chávez, no tiene problemas de ir por la democracia, no tiene problemas, ya lo hicieron, usaron su poder de facto para poder intentar ningunear y callar medios de comunicación. No van a tener ningún problema de meter las manos donde tengan que meterlas. Y ven, para muestras un botón, si hay un comportamiento parecido al régimen en Nicaragua, es el que Rodrigo Chávez tiene desde el poder. Es cada vez más parecido a eso. Y tan es así, tan preocupante es que, bueno, hasta en algún momento sus cuerpos policiales los ponían a ver cómo investigaban a diputados o empresarios en este país. Entonces, yo sí creo que hay un riesgo para la democracia y me parece a mí que nadie que plantee gobernar tiene que ser como escenario idóneo para poder hacer algo la mesa gallega. Es decir, tengo que tener mayoría aquí, mayoría allá para poder gobernar. Eso no pasa en democracia. En democracia la forma para gobernar es dialogando y encontrando alternativas. Uh-huh. El tema de las amenazas que usted menciona, Ariel, es muy grave. ¿Qué tipo de amenazas recibieron? Nosotros recibimos varias veces amenazas de todo tipo, amenazas contra la vida incluso. Es decir, cuando denunciamos Gandoca Manzanillo, el caso del presidente teniendo un amigo que recibía beneficios irregulares en Gandoca para poder talar bosques y que el presidente después salió a decir que para qué se lo iban a dejar a los monitos. Ese caso a nosotros nos costó horas de tranquilidad, a mí, a mi familia. Entonces realmente a mí nadie me puede decir que es que este gobierno, si tiene poder suficiente, no lo va a usar para callar a quienes tengamos posiciones críticas con él. Si esta gente sigue con esa lógica en el poder, va a hacer que el escenario de poder disentir sea cada vez más difícil, porque se parece al régimen de Nicaragua de Ortega. Por eso son amigos, por eso se conocen, por eso se hablan. Por eso Ortega pudo matar aquí en Costa Rica a un dirigente opositor del régimen nicaragüense. Lo pudo matar y funcionar como una célula aquí en Costa Rica, porque Rodrigo Chávez y su gobierno no hizo absolutamente nada y no ha hecho absolutamente nada para detenerlo, a pesar de que tienen un departamento de inteligencia y seguridad en lucha contra el terrorismo y en lucha y protección por la seguridad y la soberanía nacional. La DIS no dijo nada de que aquí mataron a sangre fría a un dirigente Sánchez. Lo mataron y fue, según comprobado por información recientemente del Ministerio Público, fue una célula de Ortega funcionando en Costa Rica. Entonces, ¿hacia qué vamos? Si esta gente sigue acumulando poder político hacia un escenario parecido, afortunadamente no va a pasar porque los vamos a frenar. Las amenazas que usted recibió por correo electrónico, llamada, ¿cómo fueron, don Ariel? De llamadas, ¿qué le decían? Llamadas, correos electrónicos también han existido, y por temas de seguridad no puedo tampoco profundizar en esas cosas que están en investigación y hay que, digamos, tengo que ser muy respetuoso de eso. Yo ya en algún momento esta parte lo había mencionado, pero ciertamente correos, llamadas. Y quiero aclarar, esto no tiene nada que ver con comportamientos de la ciudadanía. La gente en Costa Rica, conmigo, lo voy a decir así, hasta la gente chavista es muy respetuosa. O sea, es muy respetuosa. ¿Por qué? Porque como que me dieron el lugar de que, mira, se opuso al gobierno. Sí, se opuso y respetamos su opinión. Es decir, que el gobierno sea chavista, el gobierno chavista sea autoritario,
antidemocrático. Violento no quiere decir que la gente que le apoya lo sea, no. Habrán algunos que pueden ser así, pero hay muchísima gente del pueblo de Costa Rica que no legitima ninguna de esas prácticas. Por eso, en su momento, hay gente que le apoya, que cuando vean eso van a ser de los primeros que van a ir a acompañarnos a pelear en contra de esas posturas. Uh-huh. ¿Estaría usted dispuesto a hacer una alianza electoral? Para ganarle al Chávez, uh-huh. Sí. ¿Con cuáles partidos sí y con cuáles partidos no? Yo creo que más que partidos, yo diría con qué ideas sí, con qué ideas no. Ideas que no, con gente antidemocrática, con gente que utilice la religión para manipular procesos electorales. A mí me parece que yo vengo de una familia muy respetuosa de creencias, vengo de una familia muy respetuosa de lo que es pensarse en una moral, en una ética. Sí, en mi familia a mí me enseñaron a respetar la idea de Dios, me enseñaron a que Dios es amor, a que usted no se mete a imponer su forma de pensar en otras cosas y que no se usa en mis creencias para intereses político-electorales. Sí, vengo de una familia que no me enseñó eso, entonces no me gusta la gente que utiliza la religión para manipular procesos electorales, como lo vino desesperadamente a hacer doña Laura ahora recientemente, y con este tema de pagando una misa y respetando al catolicismo costarricense. Es hasta un poco ofensivo lo que estaban haciendo, queriendo utilizar una misa para ganar votos y hacer proselitismo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de cosas a mí personalmente no me gustan. No me gusta también la gente que venga con la idea de continuar con un modelo económico que nos ha traído hasta donde nos trajo. Es decir, Rodrigo Chávez es un gritón y violento, pero con el mismo modelo económico de Carlos Alvarado. Sí, él es continuidad absoluta, lo mismo que inició Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, es más, vean que Carlos Alvarado no critica a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Carlos Alvarado no sale a criticar a Rodrigo Chávez, ni Rodrigo, es más, voy a decir otra cosa, aquí, en La Teja, si ustedes me lo permiten, díganme una sola vez que Rodrigo Chávez critique a Carlos Alvarado, una sola vez que haya criticado a Otón Solís. No la hay, no la van a encontrar. Han criticado a todo el mundo, pero no hay. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque responden a la misma idea de política económica. Han respondido exactamente lo mismo. No es casual que tanto Rodrigo como Nogui Acosta ocuparon puestos de Hacienda del gobierno anterior, y que en este gobierno Nogui tuvo la continuidad de poder estar acá, y ahora Nogui va para la Asamblea Legislativa como candidato a diputado. Creo que es el único que ya muy posiblemente va a ser diputado, según lo que veo numéricamente. Nogui Acosta es el resultado del modelo económico de Carlos Alvarado también. Entonces, no me gusta esa idea de continuidad de ese modelo económico. Creo que hay que generar cambios y alternativas, y por eso creo que podríamos, ¿con quiénes aliarnos? Con quienes crean en una posición solidaria, con quienes crean en equilibrios ecosistémicos y ambientales, en desarrollo sin perjudicar el ambiente, con quienes respeten los derechos humanos, con quienes pensemos que no es posible que las mujeres salgan a las calles y sientan miedo como sienten hoy, no solamente por la crisis de inseguridad, sino porque para una mujer es sumamente más difícil enfrentar el machismo, la violencia patriarcal, la posibilidad de que les asalten, les maten o les violen. Entonces, realmente con quienes creamos que esa sociedad puede cambiar y que Costa Rica puede construir ser un país que realmente nos merezcamos, que nos merezcamos vivir con dignidad, que nos merezcamos que nos paguen bien, que nos merezcamos que los servicios que tenemos sean buenos. Y bueno, con esos sectores tenemos la disposición siempre de poder establecer un diálogo. Creo que va a ser más posible de cara a una segunda ronda electoral, y que bueno, nosotros estaríamos tocando, ya estamos tocando puertas de otros actores sociales como para poder sumarles pronto, ¿verdad? Esperamos ya sacar como esa noticia, ¿verdad? De quienes se nos estarían acompañando y demás. Pero bueno, ese es un poco el escenario de cómo vemos la política. Uh-huh. Don Ariel, muchísimas gracias por ese ratito, por conversar con nosotros. Muy bonito. Esperemos que esta entrevista le ayude a la familia de La Teja, ¿verdad?, a analizar las posibilidades, las opciones de cara a las próximas elecciones. Ya hemos pues entrevistado a varios candidatos y seguiremos, porque la idea es esa, ¿verdad?, que tengan todas las opciones, todo el abanico para que decidan según sus posiciones, sus respuestas, y con el candidato que se sientan más identificados. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. No, muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todas las personas del equipo de La Teja por el espacio. Yo siempre leo con mucha atención La Teja, entonces mucho interés, y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto la entrevista.